Amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente y mi anhelo, deseo para ustedes y nuestra oración es que estén bien, no solo en su salud física, sino también en su caminata espiritual. Yo sé que este es un tiempo en el cual muchas personas están sometidas a tal presión que ha habido desánimo, depresión y cosas por el estilo. Pero Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. Así que debemos de agarrarnos de la mano del Señor. Amén. Bien, la semana pasada empezamos a compartir un mensaje que titulamos La voluntad de Dios. Y en esta mañana vamos a ver la segunda parte. Y yo quisiera que empezáramos recordando el texto base de la semana pasada, solo a manera de ubicarnos. Bueno, esta es algo que decía el versículo que estuvimos leyendo y encontré esta diapositiva que nos muestra que de veras la voluntad de Dios nos lleva a la presencia de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces leamos este versículo que fue el que usamos la semana pasada y lo comparamos en diferentes versiones y ahorita lo vamos a leer en la Reina Valera contemporánea y por supuesto yo les pido que abran su Biblia y lo lean ustedes en la versión que están acostumbrados, lo pueden leer ustedes y escuchar lo que yo leo. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Bien, vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos en este país, Señor, de tener la libertad para compartir tu palabra por los diferentes medios, sin que haya persecución, Señor. Sabemos, Padre amado, que hay lugares en los cuales no se puede compartir tu palabra tan libremente, Señor. Pero no cabe duda, Señor, que tú has dejado las redes sociales, el internet, Señor, para que tu mensaje llegue, Señor, a lugares donde hay prohibición. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que un resultado que va a haber de esta pandemia, un resultado positivo, es que mucho de tu mensaje está ya saliendo y va a seguir saliendo para alcanzar a los no alcanzados. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que te muevas, Espíritu Santo, y hables a nuestros corazones. Bien, vamos a ver el primer punto que vamos a ver, lo titulamos La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es la forma como termina nuestro versículo base de la vez pasada. Y vamos a ver por qué es buena, por qué es agradable y por qué es perfecta. Y estoy seguro que podríamos encontrar otras razones o tal vez razones de más peso, pero estas fueron las que orando yo sentí. La voluntad de Dios que es buena, porque como nos dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estábamos nosotros, ¿no? El Señor vino por nosotros, porque Dios nos amó en tal manera que dio a su Hijo, a Jesucristo, por nosotros. Entonces, para nosotros la voluntad de Dios vemos que es buena, porque Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Luego, dice que no solo es buena, sino que es agradable. Mateo 17:5 dice,
todavía estaba yo hablando cuando una nube de luz los cubrió. Y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Este es un pasaje que tiene que ver con el monte de la transfiguración. Esa palabra transfigurar es la misma palabra que se usa para metamorfosis, para renovación, que vimos la vez pasada en estos versículos 1 y 2 de Romanos 12. Lo que Jesús hizo fue que Él se transformó delante de la vista de sus discípulos, ahí en lo que se conoce como el monte de la transfiguración. Entonces, miren, el Señor estaba complaciendo el corazón del Padre, y por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Y ese mensaje, escúchenlo, no era solo para estos tres que estaban ahí en el monte de la transfiguración, es para todos y cada uno de nosotros. Escuchemos al Señor. Luego también nos dice que es perfecta, o sea, es buena, es agradable y es perfecta. El pasaje que sentí cuando estaba orando fue Apocalipsis capítulo 5, en los versos 11 y 12. Leamos. Dice, miré entonces y alrededor del trono oí la voz, de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miríadas y miríadas de ellos. Verso 12. A grandes voces decían, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vemos cómo en los cielos es una adoración perfecta, reconociendo que el Señor es digno. Algo que se me pasó antes de que viéramos estos 3 puntos que vimos, y creo que es importante, porque el Salmo 40 y verso 8 dice que está hablando proféticamente de Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley la llevo dentro de mí. O sea, ya no era la ley externa, sino la ley en el corazón. Y el Señor quiere que nosotros así sea como vivamos. Recordémonos que en Getsemaní, cuando fue el momento más difícil, más crucial, cuando Jesús vio la humillación que venía, el dolor, la corona de espinas, los clavos, todo lo que le estaba esperando, le pidió al Padre, si es posible que pase de mí este sufrimiento, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos que nosotros podemos tener situaciones como, por supuesto, como guardando la distancia, como la que tuvo Jesús en nuestras vidas. Pero debemos de aprender de ese clamor de Jesús. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ahora queremos ver lo que nos revela la voluntad de Dios. O mejor dicho, que Dios nos revela su voluntad en su palabra. Dice Juan en el capítulo 1 y verso 12, hablando de Jesús, pero es lo mismo para nosotros, que cuando por la fe nosotros recibimos a Jesús, o sea, lo hacemos nuestro Señor y Salvador, o como se dice normalmente, nacemos de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Entonces, nuestro Padre Celestial, como dice el Salmo 143, nos enseñará a hacer su voluntad. Y el Espíritu Santo nos guiará en caminos rectos, nos guiará a toda la verdad. Bien, pues Dios en su palabra nos da muchas instrucciones.
nos revela su voluntad, y lo que queremos ver en esta mañana son varios aspectos, por supuesto, seguramente hay más, pero yo he orado que esta palabra que vamos a compartir nos edifique. Y como Dios nos revela su voluntad en la Biblia, hay varios puntos, como dije, que vamos a ver en esta mañana. El primero que quiero ver, y para mí es muy importante y creo que debe ser de vital importancia para todos, es que debemos de ser agradecidos. Como yo les he pedido, por lo menos anotemos los versículos y los repasamos. Pone usted, debemos ser agradecidos, y pongamos 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad para nosotros? La voluntad de Dios es que demos gracias en las buenas y en las malas. Yo sé que es más fácil dar gracias, es más natural dar gracias en las buenas. Pero si nosotros tenemos la confianza en Dios y sabemos que Dios nos ama, y sabemos que porque Dios nos ama, Él permite que todo aquello que llegue a nuestra vida, al final del día, obre para nuestro bien. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces, el mensaje, y es algo que debemos de hacer, es estar agradecidos, dar gracias a Dios en todo. Lo siguiente que queremos ver es que debemos de vivir en santidad. Y la escritura aquí es 1 Pedro capítulo 1, versos 15 al 16, 15 y 16. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. La respuesta para poder vivir una vida de santidad es abrazar la cruz. Cuando se menciona abrazar la cruz, eso tiene que ver con morir al yo, con morir a mi voluntad, con morir a mi carne, con morir a los deseos pecaminosos que están en mi alma y en mi cuerpo. Yo pensaba en esto, en la pedofilia. Es una perversión tan tremenda. Y ustedes saben que en una rama del cristianismo, donde sus ministros pues no se casan, pero sin embargo tienen una gran cantidad de, traumas, aberraciones, y en esa iglesia es donde más se da esto de la pedofilia y otras cosas también con el área sexual. Pero el punto por qué estoy diciendo esto no es para hablar mal de alguien, sino porque esto es un caso bien conocido. Ustedes lo buscan en internet y van a encontrarse con que está bien documentado. Pero ¿por qué lo estoy usando como ilustración? Porque debemos vivir en santidad. Y si nosotros no hacemos algo para vivir en santidad, si no tenemos un propósito, el propósito de Dios es que vivamos en santidad, que seamos santos porque Él es santo, fácilmente podemos dar cabida a nuestra carne. Por esa razón es importante la cruz de Cristo, que abracemos su cruz. Él dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y la cruz habla de muerte, habla de negación, de muerte al yo. Lo siguiente que vemos es que debemos de hacer buenas obras. En primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 15, dice: la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que practiquemos
el bien. Y dice que cuando practicamos el bien, la gente que no es cristiana, pues no les queda más que reconocer que hay algo que es real en nosotros. Vamos a ver esta otra escritura. Por favor, hablan sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 y 18. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 17 y 18. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. O sea, el mensaje que el Señor tiene es que la riqueza debe ser usada para bendecir a otros. Yo sé que como iglesia pues somos pequeñas y como cualquier iglesia cuando es pequeña hay limitaciones, pero yo no creo que la limitación deba ser una excusa para no hacer buenas obras, para no hacer el bien. Ya lo había comentado y pues nada más se los recuerdo. Como iglesia, no René Bertolán, sino la iglesia, el Pan de Vida, estamos preparando bolsas con víveres de lo que se llama la canasta básica y lo estamos llevando a una iglesia que está en la zona 5, cerca de la Limonada. Es una iglesia donde asiste personas de escasos recursos y ahora con la situación se ha vuelto más difícil y complicado. Gracias a Dios que nosotros, ninguno hasta el momento que yo sepa, estamos pasando hambre. Y sí hemos dado alguna que otra despensa a alguna familia con necesidad. Pero en términos generales estamos muy bien. Quiero contarles un testimonio. Hay una señora que es una mujer viuda que conocemos desde hace muchísimos años y ya es mayor y nosotros la ayudamos de vez en cuando con víveres o con algo. Y en esta ocasión, pues el Señor puso en mi corazón y cuando hicimos el súper nuestro, compramos víveres adicionales y se los llevamos. Pero junto con eso, le dejé a mí no me gusta decir esto, pero creo que es importante por lo que voy a decir. Dejé una ofrenda de 200 quetzales, ¿verdad? Porque yo entiendo que hay otros gastos que pagar, el agua, la electricidad, en fin. Y pues ella es viuda y tiene sus hijos, pero yo sé que en esta circunstancia sus hijos también están afectados porque el trabajo y todo se ha disminuido, ¿verdad? Entonces, le dejé este dinero, le dije, yo sé que vas a usarlo para algo que sea necesario. Pues no, realmente no muy me lo quería recibir, pero le dije, no, esto es de parte del Señor. Finalmente lo recibió. Como a la semana y media o semana, no recuerdo, me llama y me dice, mire, tengo un testimonio para contarle. ¿Se recuerda aquel dinerito que usted me dejó? Sí, le dije. Pues mire, yo lo metí en sobre, ahí lo tenía guardado para una necesidad. Y empecé a oír un programa en la radio que estaban levantando fondos para un pastor en el interior que su rancho estaba, o su casa, ya estaba en muy malas condiciones, la lámina y los parales, y entonces estaban juntando fondos para eso. Entonces, bueno, el Señor me recordé del dinero que tenía en ese sobre, llamé y lo mandaron a recoger de parte
de la radio. Y no va a creer, me dice, al día siguiente o a los 2 días, tocan la puerta y me dice, doña Estela, fíjese que mi familiar que vive en los Estados Unidos mandó un dinero y nos dijo, quiero que lo cambien y que le den a viudas. Así que aquí le traigo esto. Eran 230. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y tenía la duda si se los contaba o no se los contaba, porque no quiero aparecer, pero ustedes me conocen como que yo soy el gran dador. De todas maneras no era la gran cantidad, pero lo que yo miro es la fidelidad de Dios. Yo miro que, imagínense, esta mujer hubiera dicho, bueno, no, si yo soy viuda, estoy necesitada, pero ella tiene un corazón para dar. Pero Dios es fiel. Lo siguiente que queremos ver, lo siguiente que vamos a ver, lo encontramos, vamos a cambiar la diapositiva, que debemos de vivir en pureza sexual. Y para eso quisiera que leyéramos aquí en 1 Tesalonicenses 4, ahí lo tenemos proyectado en la pantalla, versos 3 al 5. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Aquí encontramos que todo este mundo donde se desarrolló la Biblia había estado bajo la influencia del imperio griego y también del romano. Y estos imperios y estas culturas no le miraban nada de malo a tener una vida inmoral. Y por esa razón, cuando el cristianismo llegó, fue un choque frontal. Y les empezaron a enseñar a los nuevos convertidos de la santidad del cuerpo. Y miren, bueno, han pasado 20 siglos, pero las cosas no han cambiado del todo. Es más, yo considero que en estos finales tiempos se está poniendo peor, porque la situación que hay con la tecnología, y quiero decirles, yo creo que la tecnología es una bendición, pero tiene que ser bien usada. Hoy en día cuesta cuidar la mente, porque si uno mira un programa de televisión, una película, un anuncio, lo que sea, está cargado de sexualidad. Entonces es un bombardeo tal que tener pensamientos puros es todo una batalla. Lo siguiente que queremos ver es que debemos vivir con una conciencia limpia. Dice Primera de Juan en el capítulo 1 y verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la Escritura nos deja ver que somos humanos y vamos a pecar, pero no debemos de acostumbrarnos nunca a vivir en ese estado, a convivir con el pecado, a decir, bueno, así soy yo y ¿qué le vamos a hacer? Yo no cambio, no importa la cantidad de veces que yo caiga en el mismo bache, debo de arrepentirme. Como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces, es importante este aspecto, que nosotros mantengamos una conciencia limpia delante del Señor. Lo siguiente que queremos ver es que debemos de cuidar el cuerpo.
Nos dice 1 Corintios en el capítulo 3, versos 16 y 17, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? ¿Qué somos? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Siguiendo más adelante, pasemos al capítulo 6 y verso 19, donde Pablo vuelve a repetir lo mismo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que están en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? O sea, un dueño de algo puede hacer con su propiedad lo que sea, pero nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir desde la Escritura, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús como de un cordero. Entonces, sí, definitivamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestra responsabilidad es cuidarlo. Y esto también quisiera que leyéramos en la tercera epístola de Juan 1:2. Dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Algo que estaba pensando es que en la iglesia nos hemos vuelto un poco gnósticos, por lo menos de pensamiento y de actuar, tal vez no en nombre. Les recuerdo a algunos y a algunos que no lo saben, los gnósticos fue un movimiento que salió o existía o se puso de moda en el momento de la iglesia primitiva. Una de las grandes cosas con las cuales tuvieron que luchar los cristianos de esa época y los apóstoles, y hay mucho de ese mensaje, para combatir ese mensaje entre las epístolas, porque se hizo muy famoso. Los gnósticos decían que el Espíritu es muy importante, que a través del Espíritu nos podemos elevar y conocer a Dios, al ser divino que es Dios, pero que la materia era mala. Entonces, como su conclusión era que como el cuerpo es materia y la materia es mala, no importa lo que el cuerpo haga. Entonces ellos tenían esa disociación. Espíritu bueno, cuerpo malo. Pero quiero decirles, amados hermanos, que ese no era el plan de Dios. Y vamos con el versículo que vamos a terminar esta meditación, nos lo va a reafirmar, pero no lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué digo que en la iglesia nos hemos vuelto un tanto gnósticos? Pues no de doctrina o de nombre, pero sí en la manera como pensamos. Porque hemos llegado a separar lo físico de lo espiritual y no cuidamos nuestro cuerpo, que se vuelve tan normal estar enfermo. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Si ya enfermé de esto, ¿qué puedo hacer? Se vuelve normal. Bueno, es normal en el mundo, pero no debería ser normal dentro del pueblo de Dios. Porque tenemos un Dios poderoso que nos ha dejado sus instrucciones, y si nosotros seguimos las instrucciones de Dios, vamos a tener salud. Amado, yo deseo que seas bendecido en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, es el anhelo y el deseo de Dios. Entonces, Dios creó el cuerpo de una forma maravillosa, porque el cuerpo se puede regenerar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, bueno, Señor, ¿en qué estoy fallando? Y es que, como hablábamos en lo que estábamos meditando anteriormente, la publicidad nos mete en ese deseo de comer comida chatarra, comida que no tiene ningún valor. Hemos perdido el paladar, las papilas, para comer comida
saludable. No sabe feo. ¿Por qué? Porque nos anularon el gusto. Y a cambio de eso nos hacen comer comida que no nos hace bien. Yo no sé cuántos le hicieron caso al pastor, pero yo les compartí hace unas semanas, ahorita no recuerdo, que un estudio que hizo la Universidad de Carolina del Sur, en esa universidad hicieron un estudio que el director del estudio fue el doctor Walter Longo. Y ese estudio fue hecho con todo el rigor científico. O sea, no es especulaciones, no son ideas humanas, no son teorías, no es algo que, bueno, tal vez sí, pero no, quién sabe. No. Esto es un estudio que está comprobado. Y en ese estudio, a la conclusión que se llegó es que con solo 3 días de hacer un ayuno de agua, o sea, no comer nada, sino nada más beber agua, el cuerpo se regenera. Gloria a Dios. Y uno de los beneficios es que el sistema inmune se fortalece. Miren, acá está en el supermercado, y ahí están vendiendo vitamina D con K, con C y vitamina E. Maravilloso. Pero para esto no necesitamos gastar nada y seguramente tiene un mejor efecto. Quiero decirles que el doctor, el que le dieron el premio Nobel de Medicina en el 2016, este doctor Oshinuri o algo así se pronuncia su nombre, no creo que haya sido cristiano, no sé si el doctor Longo sea cristiano. Esto tiene que ver con algo científico, no tiene nada que ver con espiritual. Yo sé que debemos de hacer ayuno espiritual. Jesús fue muy claro, dijo, este género o esta necesidad no sale sino con oración y ayuno. Y si hay algo en tu vida que necesite ser botado o derribado, hay una oposición del enemigo, mi consejo es ora y ayuna. Pero como digo, desafortunadamente se nos ha metido eso de que en la cabeza, que el ayuno no es saludable, que nos estamos haciendo daño, y ya ahorita científicamente comprobado que el ayuno es una bendición. Yo les invito a que pongan en el buscador, no hay que ni leer inglés, pongan en español en el buscador de Google, ayuno de 3 días, doctor Walter Longo, no es Walter con W, sino con una B, Walter Longo. Y van a ver un montón de páginas donde muestran los resultados de ese estudio, porque sí hizo revolución. Y miren, bueno, también hay un libro, si lo quisieran buscar en la librería centroamericana, si no lo tienen, se lo llaman ustedes, preguntan, y si no lo tienen, ellos se lo consiguen. La librería centroamericana está cerrada, pero si ellos ya se lo tienen y le avisan, usted puede llegar a la puerta y ellos se lo sacan a dejar. El libro se llama El ayuno, fuente de salud. Este libro fue escrito por una hermana que se llama Lee Bueno. No sé cuántos de ustedes recuerdan a esta pareja, se llamaba Elmer y Lee Bueno. Ellos son norteamericanos, pero de ascendencia mexicana, y tuvieron un ministerio muy, muy reconocido. Es más, bueno, el ministerio sigue hasta la fecha y la hermana lo continúa. El esposo ya murió y ya son personas de cierta edad. Pero en el año 70 y algo, ellos eran unos evangelistas, viajaban por muchos lados de Latinoamérica y muchos lados dentro de Estados Unidos con el mensaje del evangelio. Aparte de eso, cantaban y salían en algunos programas televisivos. Bien, pues la hermana enfermó y había pasado por todos los médicos, le habían dado cualquier cantidad de medicamentos y no salía adelante. Y un buen día, ella oyó de esto del ayuno y se puso a investigar. Es más, en los Estados Unidos hay sanatorios, hay centros de ayuno, donde la gente se interna, no para que le pongan sueros o cosas así, sino para ayunar en un ambiente controlado, ¿no?
porque estamos hablando de ayunos largos, ¿verdad? No son ayunos de un día ni de 3 días, sino ayunos más largos. Pero a raíz de que Dios permitió que la hermana Lee pasara por esa circunstancia tan difícil, ella obtuvo su sanidad. Dios la movió, la motivó a escribir el libro ese que mencioné, El ayuno, fuente de salud. Hermanos, el libro es una bendición y ella también toca el aspecto espiritual del ayuno. Pero no debemos de confundir, no debemos de, ahorita yo estoy ayunando por salud, pero muy espiritual, miren cómo ayuno. No. Bueno, ni aun cuando ayunemos por espiritual, dice que el Señor que nadie se entere que lo estamos haciendo. Pero aquí estamos hablando no de un ayuno espiritual, sino de un ayuno terapéutico. Así que, bueno, ese es un aspecto que quería comentarles, que debemos de cuidar nuestro cuerpo, dice la Escritura. Lo siguiente que queremos ver es que debemos de cultivar la humildad. Dice Filipenses, y miren la palabra que puse, cultivar. Cuando hablamos de cultivar es algo que hay que cuidarlo, como una planta. En Filipenses capítulo 2 y verso 3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea, poniéndolo en un lenguaje coloquial, no hagas nada para lucirte. No hagas nada para que digan, hola, aquel que tremendo o aquella que grande. No. Dice que debe ser hecho con humildad. Yo siento que parte de eso se ha perdido en la iglesia. Desde que la iglesia entró en el rol del mundo con los premios Emmy para el gospel music, eso anula total y completamente el aspecto que nos está hablando nuestro querido hermano Pablo aquí en Filipenses 2:3. Lo vuelvo a leer. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. ¿Cómo voy a considerar a alguien superior a sí mismo si estoy en una plataforma y me van a dar un premio si yo soy el mejor cantante? Lo siguiente que queremos ver es que no debemos de preocuparnos. Y eso es un mensaje muy, pero muy importante en este tiempo en el cual nos ha tocado de vivir. No debemos preocuparnos. Yo cuando estaba meditando en esto me recordé de mi jefe, lo he mencionado, fue la primera persona con la cual yo tuve un trabajo formal y trabajé ahí por varios años. Él era un judío, yo vi cómo crecieron esa empresa, las penas que pasaron, realmente le aprendí muchas cosas. Pero algo que no puedo olvidar era, y él no era creyente en Jesús, quiero decirles, y tampoco era un judío practicante, ¿eh? Pero algo que me impresionaba a mí era su temple ante las situaciones. Bueno, él decía, es que yo tengo mi Dios aparte, decía. No sé qué quería él decir con eso. O sea, era una persona piadosa entre lo que se puede que alguien no creyente sea piadoso. O sea, tenía un gran corazón, vamos a decir, para sus empleados y se preocupaba por las personas. Pero hablando de no preocuparse, él tenía un dicho y yo se lo copié. Si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? En pocas palabras, no hay por qué preocuparse. Si no podemos arreglar la cosa, o si se va a arreglar, se va a arreglar. Bueno, Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, no se preocupen por nada.
que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Espíritu Santo hablando a nosotros a través de nuestro hermano Pablo, diciéndonos que no debemos de preocuparnos por nada. Eso sí, debemos de orar, debemos de poner nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Dios, y dice, ¿en qué forma? Con toda oración y ruego y con acción de gracias. Me impacta esa cosa, dice oración y ruego. La oración es más como platicar con Dios, ¿no? Señor, fíjate que quiero saber si tú puedes hacer un milagro y que esto suceda. Y otra cosa, el ruego es, Señor, necesito que tu mano preciosa intervenga en esta situación, porque siento que esta situación no voy a salir a menos que tú hagas algo. Gracias te damos, porque dice con acción de gracias. O sea, reconociéndolo que lo que vamos a recibir es de parte de Él. El resultado no preocuparnos lo vemos en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. En alguna ocasión yo leí, no he vuelto a encontrar esa versión, decía, la paz de Dios que sobrepuja, o sea que va más allá de cualquier entendimiento, va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bien, vamos a ir al fin del mensaje. Yo espero que cada de estos puntos que hemos compartido nos sirva para reflexionar en nuestra vida, para nuestras situaciones peculiares y particulares. Por eso les pedí que trajeran papel y pluma para que hayan podido tomar notas. Pero para concluir, quiero que leamos una escritura que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso 23. Yo pensé que la había puesto aquí en la diapositiva, pero no la tengo. Así que vamos a leerla. Primero la voy a leer en la amada y reverenciada versión Reina Valera del 60, la que por muchos años era la única que estaba disponible. Aunque quiero decirles, yo conocí a personas que se quedaron en la de 1909 y ellos no se acostumbraban a la Reina Valera del 60. Pero dice así, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que somos tripartitos, ¿verdad? Tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte que tiene comunión con Dios, y si domina sobre el alma, porque esa es la idea, que el espíritu vaya creciendo para que domine sobre el alma, y el alma ya habiendo sido entrenada por nuestro espíritu y por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pueda expresarse en forma correcta a través del cuerpo. Pero somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y la oración, el clamor aquí es que sea guardado irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Sin mancha, sin señalamiento, delante del trono de Dios. Quiero leer este mismo pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23 en la versión Palabra de Dios para Todos. Es una versión con un lenguaje bastante sencillo, pero miren qué interesante lo que dice. Nosotros oramos
para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Miren la oración que tenía el apóstol Pablo. Esta oración hecha a Dios, que nos deja ver que Él es el Dios de paz. Y la oración es que Él nos purifique completamente, de tal manera que pertenezcamos solo a Él. O sea, no podemos pertenecer a Dios y al mundo, a Dios y a Satanás. El anhelo de Dios es que le pertenezcamos total y completamente solo a Él. También pedimos para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan siempre, no los domingos, no de vez en cuando, no una vez al año, sino siempre, sin mancha, para cuando el Señor Jesucristo regrese. Vuelvo a leerlo de corrido. Nosotros oramos para que el Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que permanezcan solo, voy a empezar otra vez, Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. O sea, debemos de vivir para el Señor siempre, en todo tiempo, en todo momento. Porque como ya compartimos en una ocasión, tal vez no todos vamos a estar en el momento en que el Señor Jesucristo regrese, pero lo que sí es seguro es que el Señor Jesucristo va a tener una segunda venida a nuestro corazón, a nuestra vida. Y nosotros no sabemos cuándo eso puede ser. Ninguno tiene ninguna garantía. Con COVID o sin COVID, cualquiera de todos podemos morir. Pero por esa razón, en todo tiempo, en todo momento, debemos de guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque son para el Señor, para que permanezcan sin mancha para Él. Bien, habiendo establecido que la voluntad de Dios, según lo vemos en la Escritura para nosotros, no es algo así misterioso, porque mucha gente dice, ay, ¿cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios? Miren, aquí está clara, está expresa cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, la próxima semana vamos a compartir o veremos cómo encontrar dirección para nuestra vida, que normalmente es casi donde enfocamos lo de la voluntad de Dios para la toma de decisiones. Pero vamos a ver, y es importante, no le estoy restando importancia, pero lo que digo es que muchos decimos o muchas veces hemos dicho, ay, cómo quisiera yo saber la voluntad de Dios, y pensamos en dirección, pero la voluntad de Dios, como vimos la semana pasada y como vimos esta semana, es revelada en la Escritura. Tal vez el Señor nunca te va a hablar o tal vez nunca vas a tener la inquietud de si debes de ir al mundo de las misiones o no debes de ir, y no te debes de sentir mal. Dios te puede hablar para ir a algún lado si esa es su voluntad. Y si Dios no te habla, haciendo lo que estás haciendo su voluntad. Pero haciendo lo que estamos haciendo, tenemos que entender que, como vimos, la voluntad del Señor tiene todos estos aspectos en los cuales meditamos en esta mañana y que quisiera repetirlos. Porque como terminamos diciendo, Dios nos revela su voluntad.
lo primero que vimos es que debemos de ser agradecidos. Si a alguien se le pasó la cita o la quiere tomar ahorita, 1 Tesalonicenses 5:18. Lo segundo que vimos es que debemos de vivir en santidad. 1 Pedro 1:15 al 16. Lo tercero que vimos es que debemos de hacer buenas obras. 1 Pedro 2:15 vimos, y también 1 Timoteo capítulo 6 versos 17 y 18. Luego vimos que debemos de vivir en pureza sexual. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 3 al 5. Vimos cómo la mente hoy en día está influenciada por tanta publicidad y por tanta escena que es inmoralmente abierta, ni siquiera es sugestiva, sino que hoy en día no hay tabús. Lo que antes hubiera sido una película 3X a la cual no hubieran dejado entrar, hoy en día entra a nuestro hogar en pantalla en series de policías y ladrones, o sea, no nada del otro mundo, pero sin embargo ahí está. Y el reto para nosotros es saltar la escena, apagarla, para no seguir teniendo comunión con eso. Lo siguiente que vimos es que debemos de vivir con una conciencia limpia. 1 Juan 1:9. También vimos que debemos de cuidar el cuerpo. Para eso vimos en 1 Corintios capítulo 3, los versos 16 y 17, y luego nos saltamos al capítulo 6 y verso 19. También vimos que el Señor anhela que tengamos salud en 3 Juan 1:2, y luego vimos que debemos de cultivar la humildad en Filipenses 2:3, y luego algo muy importante, principalmente para esta época que estamos viviendo, donde hay tanto temor, es que no debemos de preocuparnos. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Les invito a que oremos. Amado Padre, infinitas gracias te damos por ese amor eterno con el cual tú nos has amado, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes un plan, un propósito, aunque de momento nosotros no entendamos por qué esta pandemia ha afectado al mundo y tal vez estemos preocupados, pero sabemos, Señor amado, que tú nos amas y que tú vas a permitir lo que sea en nuestra vida, cuando sea con un plan, un propósito, Señor. Por lo tanto, rechazamos todo temor que el enemigo, quien se mueve en la oscuridad, quien se mueve en las tinieblas, quien se mueve en temor, quiera traer a nuestras vidas. Porque tú no nos diste espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Te damos infinitas gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas y prosperes a cada familia en el pan de vida, Señor. Y que por tu gracia nosotros podamos vivir para ti. Señor, yo sé que hablamos y nos comunicamos con personas, con familia, con amigos, Señor. Permite, Señor, que esa paz que tú puedes darnos y que tú has querido darnos y que está en nuestros corazones, nosotros podamos transmitirla a nuestros amigos y familiares. En el nombre de Jesús oramos. Amén.